Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Curri. Os habéis enterado muy bien cómo se puede respaldar perfectamente a un vicealcalde al cual has cesado el día anterior. Yo no lo entiendo. ¿Alguien lo entiende o no? Hay un punto ciertamente contradictorio. A lo mejor es una cuestión meramente formal. Tú le dices a alguien que se vaya y luego, desde el punto de vista formal, le trasladas tu apoyo por una cuestión de educación, de mesura y de trasladar a la opinión pública, pues eso. Albert, el político de la mesa. Pero vamos, si no se entiende. Yo soy muy sincero, yo estoy alucinando. Es decir, esta rueda de prensa sin pies ni cabeza y en una remodelación que creo que si algo le ha faltado en esta gestión o la no gestión de esta crisis es firmeza y valentía y hablar claro a los ciudadanos. Entonces, decir una cosa a lo contrario y dar la vuelta, yo veo esa rueda de prensa, no soy ciudadano de la Ciudad de Madrid, pero pensaría, estoy después de esta rueda de prensa aún con más convicción de que esto no se ha acabado y que a lo mejor la que tiene que dimitir es la alcaldesa. Es decir, yo creo que se está complicando la vida de una manera en su gestión de la propia crisis que está acabando con que todo el mundo apunte hacia la alcaldesa. En la primera parte de la rueda de prensa, que no es que no nos ha llegado bien porque no nos llegaba bien la señal, ella ha dicho, nunca me he planteado en arrojar la toalla. Ocurre es que habla primero el señor Villanueva, da su versión de los hechos y todo lo que ocurra al día siguiente va a ser contradictorio a la fuerza. Albert pide la palabra. Yo sinceramente, es decir, me parece que si realmente tú te crees y quieres transmitir a los ciudadanos que ha habido un error y que se asumen responsabilidades, tienes que decir, ha habido un error y se asumen responsabilidades. Pues lo dijo el señor Villanueva. No, el señor Villanueva no, la alcaldesa. Si la alcaldesa no dice que ella ha pedido que dimita o que ha asumido un error y tal, si tú lo vistes de una remodelación en 2 meses, que no sabes tampoco por lo que vemos demasiado cómo va esa remodelación, todo el mundo, nadie se chupa el dedo, ve que se está intentando vestir una dimisión y un fusible político de una remodelación. Y eso me parece que en un momento como este, donde ya se ha gestionado bastante mal la crisis, lo único que abunda para mí, sinceramente intento ser objetivo, aunque sea un cargo público. Es decir, creo lo que me transmite no es tranquilidad, firmeza, serenidad y pasar una crisis, sino me transmite que la crisis sigue abierta y me transmite que la gente apunta a quien ha gestionado mal la crisis. Si le sumas además, es verdad que hay casos de dimisión, yo aplaudo que alguien dimita por un caso como este, pero también es cierto que el caso no es un caso cualquiera. Es decir, estamos hablando de muertes en una, como mínimo, imprudente gestión, vamos a dejarlo en una imprudente, ya veremos qué pasa, de una situación kafkiana que vimos en ese Madrid. Entonces, no es cualquier cosa, se puede asumir la responsabilidad. Yo creo que, sinceramente, Ana Botella, su propia mala gestión de la crisis está haciendo que le llegue el agua al cuello políticamente hablando. Si lo hubiera gestionado de otra manera, estoy de acuerdo que a lo mejor el cese fulminante de algún responsable como Villanueva hace 2 meses, quizá hoy no estaríamos hablando de este tema. Bueno, pues si acaso el Día de Reyes salió en televisión un portavoz de la Policía Nacional avisando que somos el país que más hemos puesto tabletas en manos de nuestros niños. No es el país que más conexiones a Internet tenga, porque tenemos una DSL del más caro y el más lento de Europa. Bueno, pero también dicho hay que esto, decirlo, aunque los, sí, pero como te enganchas por la tarifa del móvil, pues sale más barato por ahí. Todavía más caro que el de casa, incidir en lo que usted decía de la responsabilidad de los padres, porque yo creo que el problema también que hay es que ahora hay como niñeras tecnológicas, es decir, tú el ratito que no lo quieres atender o no lo puedes atender, le conectas a la tableta, o cuántas veces vamos a un restaurante y se les da el móvil al niño para que se calle, para que te deje tal. Por eso quiero decir que a lo mejor somos un poco responsables también del mal uso. Yo es que me uno a eso y pregunto otra cosa, que vale la misma respuesta que lo que ha planteado Pilar. ¿Tantos niños necesitan tantas tabletas? Yo creo que no. Es que los niños necesitan tabletas. Para que un niño se quede sentado Curry, ahora necesitamos darle un móvil en un restaurante. Yo te lo digo por mis sobrinos. Y yo soy la primera, yo voy a tal y cuando se ponen pesados, toma. Mi hija tiene 20 meses y coge, desbloquea la tableta, entra en las aplicaciones, se pone a jugar con 20 meses. Es decir, una cosa alucinante. Pero eso es diferente. Pero no es diferente. Dicho eso, yo también hago lo del móvil, pero yo discrepo. Porque igual que le das un sonajero, igual que le das un juguete, lo que hay que saber, como un cuchillo, ¿es malo un cuchillo? Pues depende, si es para matar a alguien, sí. Si es para cortar la carne, no. Entonces, la internet o una tableta es un instrumento, una herramienta que puede ser muy bueno y puede ser muy malo. Hombre, pero no criminalicemos. No, si yo no me parece. Oye, yo lo hago, soy la primera que te he dicho. Yo me llevo a mis sobrinos y cuando me tienen harta les doy el móvil. Pero entiendo que a lo mejor tendría que jugar yo ese ratito con ellos en vez de soltarles el móvil. Los padres tenemos ahora mismo una responsabilidad muy importante a la hora de controlar pues este tipo de comunicaciones. A mí lo que me parece es que no somos conscientes de que esa nueva dimensión
como decías tú y comentabas antes fuera de micro, se dice coloquialmente los que estamos en Internet, este barrio llamado Internet. Es decir, al final, esto es una dimensión de la vida que para una generación seguramente ni va a conocer, otra generación está empezando a conocer y otra ha nacido con eso en las manos y en la cabeza. Entonces, esa nueva dimensión, el hombre digital, para que nos entendamos, cambia la relación social. Somos un animal social y cambia para bien y para mal. Tenemos que intentar que sea más para bien que para mal. Totalmente. Pero esta dimensión, sí, pero... hay gente que no es ni siquiera consciente, los padres muchos no lo son y entienden que esto es un entretenimiento. Y yo creo que ahí es donde va la educación también en el ámbito digital. Pues ¿por qué no incorporarlo, como estáis haciendo vosotros, a las aulas, a la educación en las escuelas, que se conozca y los padres y los hijos? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que ha llegado una nueva era digital y además ha llegado de sopetón. A lo mejor alguno nos ha cogido con un pie fuera y otro dentro, sí, sí. Pero no hay normas. Primero es la era y no está todavía normalizada. Habrá que fijar las normas de las que recomienda la policía, porque dice que hay que tener cuidado con no engancharse. ¿Quién va a detener la corrupción en Cataluña? Y empezaba diciendo algo que me ha recomendado Albert Rivera, que diga que está muy bien, que la gran mayoría de los catalanes, de los 7 millones de catalanes, ni son corruptos, ni les gusta la corrupción, ni la gran mayoría, todos los que estamos aquí presentes, tenemos nada contra Cataluña, todo lo contrario. Primer caso, se ha dimitido ya hasta Villanueva, Miguel Ángel Villanueva, el alcalde de Madrid. ¿Cómo sigue Durán y Lleida sin dimitir? Después de que su partido acepta un acuerdo con la Fiscalía en un juzgado de Barcelona, donde admite que se quedó con 2 millones de euros destinados a fondos de recursos de cursos para los parados. El señor de RC, que llegue a RC y diga no hay apoyo parlamentario mañana para aprobar el plan de soberanía, porque no queremos al señor Durán Lleida. Claro. Bueno, en este caso... Espera, que tenía la palabra Albert, ahora hablas tú, Durán. Sí, no, yo quiero primero lo de la dimisión. Yo creo que hay 2 motivos para dimitir. Primero, que se comprometió a hacerlo. Por tanto, yo no me fío de la palabra de Durán porque hizo una cosa en Madrid y otra en Barcelona, o sea, no me fío de su palabra. Que no se comprometiera a hacerlo. Pero escucha, Jaime, que ahí voy. Perdóname, te voy a interrumpir. Ahora hables porque es que tenemos cuando dijo que iba a dimitir. Escuchen. Asumiríamos más responsabilidades, pero no se preocupe que no le daré lugar a eso. ¿Y dimitiría entonces? ¿Quién, yo? Si fuese el responsable de esa financiación, sí, ¿por qué no? Sí, eso pero para mí eso, como iba Jaime a avanzarse, eso es una cosa para mí que tiene poca importancia. O sea, mi confianza y la de muchos ciudadanos en la palabra de Durán o de otra gente, pues no tiene mucha importancia. Ahora, él es el presidente del partido, del primer partido que reconoce que ha robado dinero de todos, y eso, por tanto, para mí es lo grave. Es decir, él está al frente del partido que hace eso. Y si no dimite él, que él diga... Lo hemos visto en el caso de la botella. ¿Quién es el responsable? ¿Es el secretario general o el secretario de finanzas o de otra organización? Lo que no vale es decir que, fíjense qué buenos somos, que vamos a devolver parte del dinero, somos ejemplares, como vino a decir prácticamente la portavoz de ayer. Y segunda parte, pregunto yo, el gobierno que forma Cataluña hoy, que es Convergència i Unió, la coalición nacionalista, la sede de Convergencia Democrática de Cataluña está embargada como responsable subsidiario del expolio, el robo, el hurto del Palau de la Música. Entonces, los dos partidos, el mismo partido, la coalición, están salpicados por financiarse ilegalmente con el dinero de todos los catalanes. Por tanto, ¿quién roba a los catalanes? Pues con un dato objetivo, yo ya digo que de entrada los que nos gobiernan. Y por tanto eso, en un momento, como bien decía Curri, en el que se intenta echar y generar un conflicto, tiene un conflicto con España nos roba, los españoles nos roban, no sé quién nos roba, hombre, pues yo creo que en Cataluña, y en eso discrepo de algo que se ha dicho, no es que los catalanes estén todos anestesiados. Hay una parte de la oficialidad, de ese 42% quizá que da apoyo a CiU y Esquerra, seguramente les da igual, prefieren la independencia que hacer net, como decimos allí. Ahora, yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea porque algunos queremos tirar de la manta, limpiar las instituciones y que en Cataluña nos dejen de meter la mano. No me cabe duda. Bueno, pero de eso Jaime, no me cabe duda, pero tú has dado un dato y un porcentaje. Jaime, cuando el 42% de la población, cuando el 42% de la población antepone los delirios soberanistas a que los políticos sean responsables, ese porcentaje es muy significativo. Es tan alto que se empieza a tambalear la democracia. Eso es lo que consigue el nacionalismo, que es por delante la bandera de la cartera o que te meta la mano en la cartera. Bueno, pero eso también hay que trabajar. Ese es el problema de fondo que a mí es el que más me preocupa. Lo último que tú señalabas, Albert, el poder del nacionalismo para conseguir cosas que no ocurren normalmente en el resto en este caso, de las comunidades autónomas o en el conjunto de las democracias. El poder del nacionalismo, por ejemplo, para que cuando hay
casos de corrupción como los que estamos analizando, resulta que o no se investigan o se investigan mal o el proceso judicial dura 14 años o se llega a un pacto o los medios de comunicación cercanos apenas informan. Eso no ocurre en Madrid, ni siquiera ocurre en Sevilla, no ocurre en Galicia. Bueno, pues es que el novio del hijo de Jordi, la novia del hijo de Jordi Pujol, le ha dicho a la policía textual, conversaciones textuales de la mujer de Jordi Pujol, donde dice que, oye, que los 400.000 están donde tienen que estar. Que llevaban el dinero, mira, que veía cómo se llevaban el dinero a Andorra y lo sacaban en sacos. Hay una cuestión de fondo ahí, es la impunidad con la que se ha movido el nacionalismo, no desde hace unos años, sino prácticamente a lo largo de su reciente historia, desde hace 35 años. No, para mí me parece, sinceramente, que esto que está pasando se está cargando la democracia española. Sí. Se la está cargando. O sea, el sistema de partidos actual, que mete el hocico en la fiscalía, que mete el hocico en ralentizar o no procesos judiciales, que designa o no, o ralentiza jueces o no, que le dice a los fiscales que más o menos apremio con... O sea, eso se está cargando nuestro sistema democrático. Déjame que acabe, que esto es grave lo que estoy diciendo y lo quiero explicar. Como me parece grave lo que estoy diciendo, creo que hay que hacer reformas, no solo pegar leches, hablando claro. Hay que reformar el sistema del Poder Judicial en la línea contraria a la que apunta Gallardón, es decir, separando y que los jueces vuelvan a escoger a los jueces, que la Fiscalía en este país quizá la escojan votando a los ciudadanos como en Estados Unidos, no lo sé, que no dependa del gobierno de turno, o otro sistema en la que la Fiscalía tenga independencia, y yo quiero una Fiscalía que sea el azote de la corrupción en este país. Cuando tengamos esa Fiscalía, los jueces tengan total facilidad, los policías que el SUP ha denunciado, que se está impidiendo que se pueda investigar o que los ministerios o las consejerías de Interior no apremian con estas investigaciones, claro, la sensación del ciudadano es que, hombre, es que si eres empresario o ciudadano a pie, te cae la ley con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Como estés implicado en un caso de corrupción y tengas pasteleos políticos, ya veremos. Finalmente, los pactos con el nacionalismo, que yo creo que sí que es un agravante, como bien explicaba Edurne. Aquí ha habido, durante demasiados años, gobiernos que a cambio de apoyos políticos, por lo que estamos leyendo, por lo que estamos deduciendo, el caso Banca Catalana yo creo que fue clave. Y yo no lo viví personalmente, lo he vivido después, porque eso fue en el año 82-83. Cuando se deja que Pujol se envuelva en la bandera y no se juzga con todas las de la ley un caso tan importante como aquel, y se da a entender de que si me amenazas con el tema corrupción, yo saco la bandera y te digo que estás contra Cataluña, eso ha funcionado 30 años. Y hoy yo, como catalán, por criticar esto en un parlamento o pedir explicaciones, aún tengo que escuchar que nos llamen anticatalanes a los propios catalanes. Entonces, eso se tiene que acabar, y eso el PP y el PSOE y las instituciones del Estado tienen que entender que te llames Pujol, te llames García o te llames Urdangarín, aquí hay que juzgar a todo el mundo. A Urdangarín se le juzga, a Matas también, a Camps también. Y yo pido, a Pujol si toca, pues ¿por qué no? El Molin Urapla no es el Molin Tucapla. El que, Albert, tú estás viendo la situación española, no es que yo quiera ser optimista y decir que... Yo soy optimista, pero que hay que cambiar cosas. Pero es verdad que hay muchos casos de corrupción. Claro. También es verdad que se están investigando, unos mejor que otros, y que cuando miramos a los países de nuestro entorno no es que las cosas funcionen muchísimo mejor. Y lo digo porque cuando tú hablabas me estaba acordando del escándalo que acaba de saltar en Francia, donde el mismísimo ministro de Hacienda, lo habréis leído estos días, está siendo investigado porque se le acusa de que hace 10 años tuvo unas cuentas no declaradas en Suiza que después pasó a unas cuentas de Singapur. Ha sido acusado por un medio de Internet, Mediapart, me parece que se llama, el mismísimo ministro de Hacienda, claro, y eso ocurre en nuestro país. Pero hay un problema, que es que aquí pasa lo mismo por un periodista, pero de momento no se está investigando. Es decir, el ministro sí. Y Sarkozy tuvo que hacer una comisión por 150.000 euros de L'Oréal. Ya me gustaría a mí que aquí, por 150.000 euros de un partido de gobierno, hubiera una comisión de investigación. Es decir, y eso está pasando sobre todo en Cataluña. Es decir, que tú tienes reportajes y reportajes sobre la familia Pujol, sobre casos de evasión de divisas, sobre cómo se llevan los sacos de billetes de 500... Y nadie toma ninguna... No, pero además, eso es lo que digo casi todos. No solo ¿Qué está pasando con la justicia en Cataluña? Yo no hablo de la justicia en Cataluña porque para mí el Poder Judicial es en España. En Cataluña lo que hay son personas en ese espacio de España. Por tanto, el problema no hay que trasladárselo territorial. No hay una justicia de Cataluña. Lo que puede haber en todo caso es jueces o fiscales que en función del territorio donde están y la presión política que reciben, actúan de una manera u otra. Pero no equivoquemos el tiro. No es la justicia de Cataluña, no hay justicia. El fiscal de Cataluña no está bajo las órdenes del fiscal.
Pues no estoy diciendo que no culpemos al fiscal. Si no le hace caso, pero escucha, me por lo que tú sabes, no le hace caso, yo lo que pregunto, o no le manda lo suficiente. Pero si no hace falta que sea el fiscal en Cataluña, cualquier fiscal, con la información que han publicado algunos compañeros de la prensa, con esa información dicha sobre cualquier otro dirigente o cualquier empresario o cualquier ciudadano español, estaría investigando y abriendo una causa. Cuando alguien dice, o sea, el señor de la Rosa, que era un empresario muy honrado y muy noble, según Jordi Pujol en los años 90, ha ido y ha dicho: yo he abierto cuentas en Suiza con el señor Jordi Pujol. Ante eso, pregunto, si en vez de llamarse Pujol se llamase X, ¿no se investigaría? Estos señores se merecen que estén en la cárcel hasta que devuelvan el último céntimo que se hayan llevado. Pues eso es lo que no ocurre, porque lo de la cárcel está difícil, pero lo de devolver dinero ni le cuento. José, muchas gracias por llamar y recuerdos por Pamplona. Aquí no he devuelto el dinero nadie. Aquí siguen todos con sus fincas, Mario Conde con sus fincas. Salvo que te salven de la cárcel por un pacto, entonces pones una parte del dinero. Porque eso también es otro tema a discutir, La Fiscalía ha actuado legalmente, pero la Fiscalía con delitos entre 7 y 11 años de prisión, y son delito por debajo de 2 y con un 10% del dinero, bueno, oye, pascos de Fiscalía sí querrían todos los españoles. Un día vamos a hacer un monográfico del caso Gürtel, no quería analizar el caso Gürtel. Yo solo quiero dar un dato para que veamos hasta qué punto vamos equivocados en este país. Hay que hacer reformas, por ser constructivo, plantear reformas. En el Estatuto de Cataluña, cosa que copió el Estatuto andaluz apoyado por el PP, se plantea la creación de un Consejo de Justicia autonómico donde sean designados el Poder Judicial local por el Poder local. Eso en derecho administrativo es una barbaridad. El Poder local no puede poner a los jueces locales, ni a los notarios locales, ni a los secretarios judiciales locales, porque eso no ha existido nunca en el Estado de Derecho moderno. Eso es lo que se hizo en el Estatuto, lo tumbó la sentencia y el PSOE apoyó aquello y dice que lo iba a recuperar. Oiga, ya está bien, ya está bien. Y luego el de León, que no me quería olvidar, que costó 80 millones de euros ampliarlo en 2007, porque como es la tierra de Zapatero quería que el aeropuerto fuera más grande. Más de 1 por provincia, rentable 6. Esto es una locura, ¿no? Claro, pero yo de eso estoy de acuerdo en una cosa, que parcialmente lo que decía Edurne, pero en otra no. Es decir, es verdad que es difícil. La buena gestión es difícil, la mala gestión de arbitrar, digamos. Pero mira, nosotros vamos a proponer ahora, porque es que me parece increíble que no exista, pero en otros países lo hacen, una ley que evalúe el impacto económico de las obras públicas. Es decir, y la gente dirá, pero bueno, ¿eso no se hace? No. En España se evalúa el impacto medioambiental, pero no se evalúa el impacto económico de una obra y la rentabilidad y la capacidad de retorno a los ciudadanos. Bueno, en Alemania se hace. Y yo me pregunto, si hubiera un informe de viabilidad económica en Castellón, ¿se hubiera hecho un aeropuerto en Castellón? No. ¿Se hubiera hecho en Ciudad Real? No. ¿Se hubiera hecho en Lérida? No. ¿Se hubieran hecho aves sin pasajeros? No. Por tanto, también se pueden cambiar las cosas. No todo va a ser, como decías, el látigo y decir qué mal se ha hecho. ¿Qué se puede hacer? La pregunta es, ¿por qué no se hace? Porque algunos, vamos a hablar muy claro, algunos a través de obras públicas, el caso de Cataluña del 3% es ya conocido, muchos han puesto el cazo y se han financiado ayuntamientos, comunidades autónomas, poniendo el cazo con obras públicas. Y eso explica que la gente no se piense que son tan tontos de hacer aeropuertos sin aviones. Ese señor, al que por cierto ya le han imputado alguna vez y al que le toca la lotería cada 2 años, año sí, año no también, es el mismo que ha construido un aeropuerto. Que le toque la lotería, Albert, no es bueno ni malo. Que no, quiero decir, bueno, si toca, claro, si blanqueas dinero comprando bueno, yo no te quiero decir, pero